Hagamos silencio, que hable el Señor. ¿Qué tal, querida comunidad? Con ustedes para reflexionar brevemente sobre el Evangelio del día de hoy, que está tomando de San Mateo, del capítulo 16, de los versículos 13 al 19, que dice así: En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dicen la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús les dijo entonces: Dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Hoy escuchamos este Evangelio porque estamos también celebrando la solemnidad de los apóstoles Pedro y Pablo, en donde cada uno de ellos nos van mostrando el amor, la fe y la misericordia. Si nosotros recordamos en el Evangelio que hemos escuchado, nos hablan de aquel que profesó primero la fe, Pedro. Aquel que le dijo: tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Dios verdadero, tú eres el Mesías. Y entonces es ahí donde Pedro está anunciando y está profetizando y está diciendo la profesión de fe: eres el Hijo de Dios, eres el Mesías. Y entonces podemos descubrir cómo Pedro fue el primero que dio testimonio, que fue el que anunció, que fue el que dijo quién era Jesús. Por otro lado, descubrimos cómo Pablo, antes de su conversión, perseguía a los cristianos, algunos los arrestaba, a otros los mataba. Y después de su conversión, cuando el Señor se le apareció, a lo que se dedicó Pablo fue anunciar el Evangelio, a dar testimonio con su vida y con la palabra de quién era ese Jesús en el que Pedro ya había dicho que era el Mesías. Ese Pablo, pues, entonces nos enseña la fuerza de la palabra, nos enseña a tratar de descubrir a Jesús a través de la palabra, a través de la misericordia, a través del amor. Y solo así es como podemos nosotros descubrir qué es lo que el Señor quiere y espera de cada uno de nosotros. Por eso nosotros, al recordar el día de hoy a estos dos grandes apóstoles, podemos descubrir cómo Pedro, aquel al que el Señor también llamó y le dejó las llaves del reino de los cielos, dice: todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo, y lo que ates quedará atado también en el cielo. Hoy nos enseña cómo Pedro también fue anunciando la palabra de Dios, fue liberando a los oprimidos, fue liberando a los que estaban enfermos, fue curando a todos aquellos que tenían algún malestar, tanto espiritual como humano. Pablo, por su lado, nos enseña que tenemos que creer primero en la palabra de Dios, que tenemos que conocerla, que tenemos que ayudar, que tenemos que transmitir, que tenemos que hablar de Dios en su palabra, en las azoteas, en los suelos, en la oscuridad, en el claro del día. Es decir, nos enseñan hoy a descubrir que Pedro y Pablo son aquellos que nos dan el ejemplo, el testimonio de cómo debemos de ser aquellos que nos decimos ser discípulos del Señor, en donde nosotros descubrimos y entendemos verdaderamente la grandeza de ese amor y de esa misericordia, en donde nosotros necesitamos encontrar qué es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Por eso hoy, al celebrar esta solemnidad, descubrimos cómo Pedro muere en la cruz y cómo Pablo muere a través de la espada. Y sin embargo, hoy descubrimos que los dos dieron su sangre por Cristo. La derramaron para purificar, para limpiar, para renovar y para dar testimonio del amor de Dios. Hoy podemos pedirle entonces a Pedro que interceda por nosotros, para que así como él dio testimonio de la profesión de fe y fue el primero que anunció que Cristo era el Hijo de Dios, él interceda por nosotros y nos haga descubrir su grandeza y su amor. Y pidámosle a Pablo que así como él conoció a Cristo a través de la palabra y la anunció a los demás, que hoy nos dé la oportunidad también de nosotros poderla anunciar, poderla conocer, podernos enamorar de esa palabra y dar testimonio. Y que Pedro y Pablo sigan intercediendo por nosotros para que podamos descubrir el camino que, igual que ellos, nos conduzca a la salvación. Y que si el Señor nos pida a nosotros algún día dar la vida por Él, o nos pida hacer algo para poder encontrar este camino hacia el reino de los cielos, no le digamos que no. Sigamos al Señor, busquemos a Cristo y encontraremos la grandeza de su amor y de su misericordia. Que el Señor los bendiga.